Yo y mi amor de la infancia corrimos una maratón de 10 años y finalmente alcanzamos el resultado deseado. Sin embargo, la noche de la boda ella se suicidó dejando una carta de despedida donde cada palabra expresaba amor por otra persona. Ella le confesó con profundo cariño: Félix, si hay una próxima vida definitivamente no te fallaré. A mí, Christian, qué buena estrategia la tuya, me engañaste durante 10 años. Al abrir los ojos de nuevo había regresado al día en que me enamoré a primera vista de mi amiga de la infancia. En mi vida pasada un grupo de matones me acorraló y fue ella quien pasó por allí y me salvó. Pero esta vez pasó de largo como si no me viera corriendo hacia otra persona. Al abrir los ojos vi a varios chicos con uniformes de secundaria acercándose hacia mí empuñando barras de hierro. Christian, entregaste la carta de amor que te pedí, nuestro jefe no es tan paciente. La escena familiar frente a mí me hizo entender de inmediato: había renacido regresando a mis días de secundaria. Anoche aún estaba organizando las pertenencias de Abigail, mi amiga de la infancia con quien crecí juntos. 10 años y al fin los amigos de la infancia lograron consolidar su relación. Pero ella se suicidó la noche de la boda dejando solo una carta de despedida. Ahora he renacido, el cielo me ha dado una segunda oportunidad y definitivamente la aprovecharé para evitar su muerte. Abigail era la chica más popular de la escuela y también mi vecina, casi todos los días íbamos juntos a clase, inseparables como la sombra al cuerpo. Mucha gente me pedía que le entregara cartas de amor pero siempre me negué. Entre ellos se incluía el de Félix. Félix era el conocido gamberro de la escuela que andaba siempre con su pandilla de matones holgazaneando sin ocupación alguna, sin mencionar siquiera los estudios. Aunque a Abigail también le gustara, no podían estar juntos. Una era la bella y brillante chica popular, el otro un vago holgazán sin futuro. No hacían buena pareja bajo ningún concepto. En privado rompí las cartas de amor de Félix, pero el hermano de Félix me descubrió. Un grupo de ellos me acorraló en este callejón después de la escuela, listos para darme una paliza. Sin dejarme decir más me tiraron al suelo y comenzaron a patearme con fuerza. Me encogí sin decir una palabra porque en 2 minutos aparecería Abigail. En mi vida pasada fue Abigail quien me salvó. Desde ese momento me enamoré completamente de ella y comencé un amor no correspondido que duró 10 años. Mantuve la mirada fija en la entrada del callejón y finalmente apareció Abigail. La joven Abigail era vivaz, pura y bondadosa, nunca dejaría a alguien morir sin ayudar. Pero Abigail no se movía de espaldas a la luz, permanecía quieta en la entrada del callejón mientras me golpeaban. Extendí una mano hacia ella esperando que pudiera verme. Abigail, estoy aquí, sálvame. Abigail hizo como si no me escuchara, solo observaba con una mirada tan fría que ya no parecía ella. Al cabo de un rato apareció otra persona junto a Abigail. Félix la rodeó suavemente con su brazo y ambos se apoyaron dulcemente en la entrada del callejón mientras yo estaba a punto de desmayarme del dolor. Terminó una violenta paliza y con gran esfuerzo me levanté soportando el dolor por todo el cuerpo. Abigail ya se había ido. Porque en esta vida Abigail no me salvó. ¿Dónde estuvo el error? Siguiendo la ruta que recordaba regresé cojeando a casa. Abigail aún no había llegado, así que me senté a esperar en la entrada del vecindario. Cuando el cielo empezaba a oscurecer se escuchó el estruendo de una motocicleta. Una moto impresionante se detuvo frente a la puerta principal y Abigail bajó de la parte trasera vistiendo un vestido rosado y delicado. Abigail se quitó el casco rosa y se despidió de Félix con una sonrisa. Bajo el sol poniente sus figuras parecían una pareja celestial. Abigail, lo acabas de escuchar. Abigail asintió con la cabeza, luego murmuré: ¿pero por qué no me salvaste? Abigail me miró con una calma absoluta en sus ojos y dijo con serenidad: porque te lo merecías, Christian. ¿No sabes acaso lo que hiciste? Si no hubieras roto la carta de amor de Félix, ¿cómo podríamos habernos perdido 10 años? Resulta que Abigail también había reencarnado. Fue mi error romper la carta de amor primero, pero Félix simplemente no era digno de Abigail. ¿Acaso estuvo mal impedir que estuvieran juntos? ¿Estuvo mal no querer que la persona que me gusta estuviera con él? De repente recordé que el día de nuestra boda en mi vida pasada vi por casualidad una publicación en las redes sociales. Félix había muerto en un accidente automovilístico. Cuando discutían el asunto en el grupo de la clase mencionaron sin querer la carta que yo había interceptado. Resultado de la traducción: resultó que Abigail se suicidó porque Félix había muerto por aquella carta de amor que llegó tarde. Y yo, que rompí esa carta, en realidad fui el verdadero culpable del suicidio de Abigail. Mientras aún estaba sumergido en los recuerdos de mi vida pasada, Abigail volvió a hablar con una ferocidad en sus ojos que nunca antes había visto. Christian, en esta vida él y yo no nos volveremos a perder. Haz lo que debas, pero no vuelvas a molestarnos. De lo contrario habrá muchas más palizas como la de antes. Al ver a una Abigail tan diferente ante mí me sentí profundamente extrañado. Abigail, alguna vez me quisiste. Nunca olvidaré todo lo de la vida pasada y comenzaré de nuevo con él. Abigail y Félix terminaron juntos como era de esperar. Se dice que Félix enmendó sus malos pasos por ella, convirtiéndose en una historia ejemplar. Pero solo duró unos días antes de que ambos comenzaran a faltar a clases, constantemente desapareciendo por completo de la escuela. Renacimos en nuestro último año de secundaria, con solo un año antes de los exámenes de ingreso a la universidad, pero Abigail pasaba todo el día ocupada en su romance con Félix, reviviendo su antigua relación, y sus calificaciones cayeron drásticamente, incluso retrocediendo más allá del puesto 200 en el ranking mensual. Tanto los padres como los profesores intentaron hablar con ella, pero hizo caso omiso, sumergiéndose por completo en ese amor apasionado. No podía soportar ver a la chica que había amado durante 10 años hundirse así. La encontré en un salón de billar donde ella y Félix estaban pegados el uno al otro, besándose sin poder separarse. La observé en silencio mientras una oleada de amargura brotaba en mi corazón. La chica que me tomó 10 años conquistar, resulta que no es que no le gustara el contacto íntimo, simplemente yo no era la persona correcta.
Aún así esperaba que pudiera detenerse antes del precipicio, que al menos esperara hasta terminar el examen de ingreso a la universidad para ser caprichosa. Félix me lanzó una mirada despectiva y como para presumir abrazó a Abigail con fuerza. Oye, empollón, este no es lugar para ti, dijo. No me importa lo que diga Félix, solo quiero despertar a Abigail. Abigail, vuelve, puedes esperar al menos hasta que termines el examen de ingreso a la universidad para divertirte. Pero ella seguía siendo tan fría conmigo como siempre, diciéndome que no me metiera en lo que no me importaba. Abigail está muy segura de sí misma porque en su vida anterior fue la número 1 en el examen de ingreso a la universidad de la ciudad. Ingresó a una universidad 985 y después de graduarse consiguió un trabajo en una gran empresa. Ella decía que incluso si repasaba a última hora antes del examen seguiría siendo la número 1. Después de todo era alguien que había renacido. Como podría temerle a un simple examen de ingreso? Perder a la chica que me gusta me duele mucho, pero no dejo de culparme y sentirme culpable si no fuera por mi egoísmo. Si hubiera podido evitar todo esto desde el principio, Abigail no habría caído en la decadencia, no habría sido engañada por Félix. Todos en la clase los veían como una pareja ideal. Al fin y al cabo la juventud solo ocurre una vez y ellos querían vivirla con pasión. La sonrisa en el rostro de Abigail nunca se desvaneció y yo, mirando a la persona que perseguí durante 10 años, ahora parecía estar feliz también. ¿Qué derecho tenía yo de entrometerme? Siempre hubo una brecha entre Abigail y yo. En mi vida anterior me esforcé al 200% para apenas lograr ingresar a la misma universidad que ella. Si no me esforzaba en esta vida me esperaba lo desconocido. Pero yo era alguien que ya había pasado por el examen de ingreso a la universidad y sabía muy bien que un solo paso en falso podía llevar a una cadena de errores. Seguía dedicando largas horas al estudio cada día, aunque ya había olvidado los conocimientos de la secundaria. Retomarlos ahora resultaba bastante difícil. Salía de casa a las 6 de la mañana para ir a la escuela, estudiaba allí hasta las 10 de la noche y luego regresaba a casa completamente desincronizado con el horario de Abigail. No volví a verla hasta 2 meses después. La madre de Abigail se desmayó en casa y se golpeó la cabeza contra el suelo. Pasaba por allí justo en ese momento y la encontré cuando no había nadie más en su hogar. Inmediatamente llamé al 120 y llevé a la madre de Abigail al hospital. En la sala de espera de cirugía llamé a Abigail muchas veces pero no contestó ninguna. Finalmente, como si estuviera harta, colgó directamente y me bloqueó. Después de pensarlo un rato fui a buscar a Abigail donde solían estar Félix y su grupo. Como era de esperar, allí estaba ella. Solo que había cambiado por completo. Lucía como una chica rebelde con su cabello liso y suave, ahora ondulado en grandes rizos y un maquillaje que no correspondía a su edad. Abigail, tu madre se ha caído y está en el hospital ahora mismo, está en cirugía. Abigail no dijo nada, fue Félix quien habló por ella. Nuestra Abigail puede estar donde quiera, no es asunto tuyo. Además, esa vieja mejor si se muere. Miré a Félix conmocionado. Como podía hablar así de la madre de Abigail? Mientras tanto Abigail permanecía a un lado con una expresión indiferente. Abigail, cuando te volviste tan despiadada. Pero si es tu madre es que no te importa en absoluto. Abigail solía ser conocida como la chica buena y obediente, una hija ejemplar. ¿Cómo había llegado a esto? Con el corazón endurecido me acerqué y agarré bruscamente la mano de Abigail arrastrándola hacia la salida. No puede seguir hundiéndose así, aunque no le guste, no puedo permitir que arruine su futuro. Paz. Abigail me dio una sonora bofetada con el dorso de la mano, me cubrí la mejilla incrédulo mientras la miraba fijamente. Christian, deja de fingir bondad, ya te lo dije, a partir de ahora mis asuntos no son de tu incumbencia. Y en cuanto a mi madre, ¿acaso no lo sabes? Hace tiempo que renunció a mí como hija, me echó de casa hace 2 meses. Solo Félix me ha amado de verdad, estos días ha sido él quien me ha acogido. Al terminar de hablar Abigail volvió junto a Félix y lo miró con una ternura en los ojos que jamás había dirigido hacia mí. El pendiente de Félix reflejaba una luz deslumbrante bajo el sol, sus tatuajes y su corte de pelo al rape lo hacían verse increíblemente genial. Lástima que a mí me faltó ese valor. La próxima vez que molestes a mi novia te las verás conmigo. Los matones de Félix me echaron, pero aún no había aclarado lo de Abigail y su madre. Con la cabeza llena de dudas regresé al hospital. La madre de Abigail ya había terminado la cirugía pero aún no despertaba. Me quedé junto a su cama, saqué un cuaderno de ejercicios de mi mochila e intenté resolver algunos problemas, pero no podía concentrarme, mi mente seguía pensando en Abigail. Abigail era de una familia monoparental, su madre la crió sola durante todos estos años. La madre de Abigail pasó muchas penurias y desde pequeña Abigail fue una niña comprensiva que nunca le dio preocupaciones. ¿Cómo es que al volver a vivir esta vida Abigail se había vuelto rebelde? No fue hasta la noche cuando la madre de Abigail despertó. Su rostro envejecido estaba pálido con arrugas que trepaban por las comisuras de sus ojos. Todos estos años de esfuerzo en solitario habían hecho que envejeciera rápidamente. Extendió sus manos resecas y me tomó las mías con lágrimas brillando en sus ojos. Christian, muchas gracias, a mi edad te debo mucho, dijo. Rápidamente ajusté un poco la cama de la madre de Abigail para que pudiera recostarse boca arriba. Al ver a la madre de Abigail en ese estado sentí una mezcla de emociones. Mientras ella sufría los tormentos de la enfermedad, su hija se rebelaba y vivía un romance apasionado fuera de casa. Eres tan comprensivo, no sé qué le pasa últimamente a esa chica de Abigail, sale casi todos los días y sus calificaciones empeoran día tras día. La crié sola con tanto esfuerzo y ahora que se acerca el examen de ingreso a la universidad, ¿qué será de Abigail si sigue así? Qué vida tan desdichada la mía, solo tenía la esperanza de que esta hija mía llegara a ser alguien en la vida, pero ahora ¿cómo voy a seguir viviendo?
Resultado de la traducción: hace 2 meses Abigail tuvo una fuerte discusión con su madre y se escapó de casa, aunque ocasionalmente regresaba. Cada encuentro desencadenaba nuevas peleas, así que finalmente dejó de volver. La Abigail de ahora resulta completamente desconocida. Mientras hablaba, la madre de Abigail se deshacía en lágrimas con el rostro bañado en llanto. Christian, tú que tienes buena relación con Abigail, ¿podrías ayudarme a convencerla? Seguro que a ti sí te escuchará. Me reí con ironía. Como iba a escucharme? Cuántas veces había ido a verla y nunca me había recibido con buenas palabras. Pero con mis palabras seguí aceptando. Le dije a la madre de Abigail que Abigail solo estaba bajo mucha presión últimamente, que le diera un tiempo para ajustarse. Ella aún no sabía que Abigail estaba en una relación. La madre de Abigail pareció ver un salvador y me agarró las manos con emoción. En mi vida pasada, cada vez que alguien mencionaba a Abigail siempre la acompañaba un Christian, porque Abigail era la primera de la clase, inteligente y hermosa, mientras que yo era el segundo, y como éramos vecinos a menudo aparecíamos juntos en las conversaciones. De todos éramos el amor de la infancia que todos elogiaban. Pero ahora, cuando la gente menciona a Abigail, la persona a su lado se ha convertido en otra. Mientras me sumergía en los estudios resolviendo un ejercicio tras otro, ocasionalmente escuchaba a mis compañeros hablar de esa pareja celestial. Decían que Félix amaba profundamente a Abigail hasta el punto de tatuarse su nombre sobre el corazón, que llevaban ropa de pareja a todas partes para presumir su amor, que recorrieron cada rincón de la ciudad pero nunca aparecían por el aula. Contaban cómo Abigail, por amor a Félix, se había lanzado a carreras ilegales y sufrido una caída que la dejó cojeando. Donde quiera que Abigail quisiera ir, Félix la cargaba en sus espaldas. Entre ellos reinaba una dulzura y felicidad sin igual. En esta vida, para Abigail, yo no era más que un completo desconocido. Abigail, por faltar constantemente a clase, veía como sus notas empeoraban cada vez más, acercándose así a las de Félix. Yo, el eterno segundo de toda una vida, por fin había ascendido al primer puesto del ranking académico. El director me habló con una sonrisa en el rostro. Christian, si mantienes tus calificaciones actuales y das lo mejor de ti en el examen de admisión, no habrá problema en que te conviertas en el mejor de este año. Pero cuando mencionó a Abigail, no dejó de suspirar. Era como un ídolo caído del altar, sumergido en el abismo. Mientras incontables personas lamentaban su destino, solo ella permanecía inmersa en su propia decadencia, feliz e inconsciente como un pez en el agua. A medida que se acercaba el día del examen de admisión, Abigail aparecía ocasionalmente en la escuela llevándose todos sus libros de texto. Nadie podía convencerla, era como una bestia obstinada atrapada en una jaula llamada Félix, de la que ya no podía salir. En la clase todos comenzaron a ponerse nerviosos, el ambiente era opresivo, cada uno ocupado en completar su plan de repaso y nadie volvía a elogiar su amor perfecto. Las personas cercanas a Abigail venían a verme de vez en cuando esperando que la convenciera de regresar, pero ¿qué podía hacer yo? Cargando con las esperanzas de todos, especialmente con las de la madre de Abigail, fui a verla por última vez. Esta vez no era uno de esos lugares de entretenimiento, sino un apartamento que habían alquilado ellos mismos. Después de averiguar su dirección, llamé a la puerta. La persona que abrió la puerta fue Abigail. Vestía un sencillo top blanco sin mangas y al verme su rostro se ensombreció al instante. ¿Qué haces aquí de nuevo, Christian? No sabía que eras tan entrometido metiéndote en todo. Mi mirada se desvió involuntariamente hacia la habitación abarrotada, estrecha y desordenada. Mi imagen idealizada de Abigail se hizo añicos por completo. En mi percepción ella siempre había sido una chica limpia, fragante y suave, pero su estado actual parecía haberse fusionado completamente con el caos que reinaba en la habitación. Quedan solo 3 meses para el examen de ingreso a la universidad. Vuelve el ambiente de estudio en la escuela, es mejor y aún estás a tiempo de repasar. Mientras hablaba desde la habitación se escuchó la voz de otro hombre. Era Félix. ¿Quién es? Abigail se volvió hacia la habitación y le respondió en voz alta: el que recoge chatarra a domicilio. Apreté los puños conteniendo la angustia en mi corazón y volví a encontrarme con la mirada de Abigail. Hablé con calma: esta es la última vez. Abigail vuelve a casa. Pero ella, como si estuviera viendo algún chiste, soltó una risa burlona. Christian, no creas que porque renaciste conmigo puedes controlarme. Te digo que eres el menos calificado para hacerlo. Si no me hubieras adulado durante 10 años y no fuera por lástima hacia ti, ¿cómo habría aceptado casarme contigo? En realidad nunca me gustaste. La próxima vez que quieras controlarme, mírate bien en el espejo y ve cómo eres. Al escuchar las palabras de Abigail, una palabra vino a mi mente: lameculos. Resultado de la traducción: resulta que para Abigail siempre he sido un lamebotas, un plan B. En mi vida pasada perseguí a Abigail durante 10 años. Para mí ella siempre fue una figura divina, manteniendo una actitud ni cercana ni distante. Pensé que así era su naturaleza, pero en realidad en su corazón me despreciaba. Decidí abandonar mi complejo de salvador y respetar el destino de los demás. Bien, te deseo felicidad. Adiós. Dicho esto me fui sin volver la vista atrás. A partir de ahora cortaré todo lazo con Abigail y dejaré de interesarme por cualquier asunto relacionado con ella. Cada uno por su lado, caminos separados. A partir de ahora seremos extraños. Si está viva o muerta no tiene ni un centavo de relación conmigo. Un tonto enamorado, ni los perros querrían serlo. En los últimos 3 meses antes del examen de ingreso a la universidad estudié como un loco. En realidad soy una persona extremadamente ambiciosa, sabiendo lo que sucedería en el futuro. Si tuviera otra oportunidad planificaría bien mi vida para que mis padres vivieran felices. El día antes del examen vi a Abigail frente a su casa, inusualmente en paz con su madre. Pero no le presté mucha atención, solo eché un vistazo rápido antes de volver a mi casa. Su hogar estaba justo enfrente del mío, así que era inevitable cruzarnos. En el instante en que cerré la puerta creí escuchar que susurraba buena suerte en el gaokao. Esa frase sería mejor que se la dijera a sí misma. Yo sin duda daré lo mejor de mí, incluso pondré toda mi energía, porque este es el primer peldaño que debo superar en mi vida.
Ahora mismo reboso de confianza, estoy lleno de determinación y ardor, y para el Gaokao del próximo año estoy decidido a triunfar. Cuando terminó oficialmente el Gaokao sentí que un gran peso se alzaba de mi corazón. Los exámenes eran exactamente los mismos que en mi vida pasada, pero solo tenía un 80 de confianza, el 20 restante dependía de Abigail. No estaba seguro de si recordaría el examen de la vida pasada. El día de los resultados obtuve lo que deseaba, 60 puntos más que en mi vida pasada, logrando nuevamente entrar a una universidad 985, pero elegí una institución diferente. Al volver a vivir también decidí comenzar de nuevo, no me aferraría más al pasado, quería forjar un nuevo futuro. Cuando escuché la puntuación de Abigail quedé completamente atónito. Ella solo había sacado poco más de 300 puntos. Era exactamente el mismo examen, pero solo obtuvo poco más de 300 puntos según su nivel. No debería haber sido así, pero ya había perdido contacto. Incluso yo, que vivía frente a su puerta, no podía comunicarme con ella. La única forma de saber de ella era a través del grupo de la clase. Después del examen el grupo de la clase volvió a animarse, todos empezaron a chismear y, como era inevitable, terminaron hablando de Abigail. Lo más importante, escuché que había terminado con Félix. Y Félix pronto tuvo un nuevo amor, un grupo de chicos y chicas con pinta de gamberros que ni siquiera podían entrar en universidades de segunda categoría. En el grupo de la clase alguien comenzó a chatear de forma anónima expresando sus opiniones sin restricciones a través del vacío de la red, pero como los involucrados estaban presentes solo se atrevían a hacerlo anónimamente. Abigail, qué lástima si no se hubiera enamorado en aquel entonces. Sí, mirad a Cristian ahora, qué exitoso es, el primero de la ciudad, un orgullo para la escuela. En ese entonces, aunque vi a mi amigo de la infancia, no pude vencer al que llegó del cielo, pero ahora parece que el de la infancia era mejor. Qué lástima, qué lástima. Félix es realmente guapo, pero también un verdadero canalla, pasando de una relación a otra sin pausa. Abigail, Félix y yo estábamos en el grupo, pero nadie dijo nada. A mí me daba igual, no me importaba, pero ellos dos quizás ni siquiera lo abrieron para ver. Durante las vacaciones aproveché mi tiempo libre para dedicarme a los medios de comunicación independientes. En el futuro los medios independientes y el Big Data serán industrias extremadamente populares, con un flujo constante de tráfico y beneficios interminables. En solo un periodo de vacaciones gané una buena cantidad de dinero y además obtuve mi licencia de conducir sin esfuerzo. Lo más importante era ahorrar primero una suma de dinero y luego invertir en la compra de una propiedad. Como alguien que viene del futuro, naturalmente sabía qué zona tendría las propiedades más valiosas. En esta segunda vida me concentré en hacer dinero, mientras que Abigail se vio atrapada por un romance. Aquella carta de amor le hizo perder su época dorada. Me pregunto si se arrepentirá. Durante la universidad también conocí a algunas chicas hermosas y con personalidades compatibles con las que tuve relaciones, pero ninguna duró mucho tiempo. Siempre he sentido que cada una de ellas lleva algo de Abigail en su interior. Seguí apostando a que Abigail se arrepentiría, a que volvería a buscarme, pero no lo hizo. Aunque decía que ya no me importaría Abigail, cuando escuchaba noticias sobre ella no podía evitar aguzar el oído en secreto. Después de la graduación el grupo de la clase ya no era activo, todos tenían sus propias vidas nuevas, pero por casualidad vi en el grupo que alguien había publicado una foto. Abigail, eres tú, acabo de encontrarme con ella y casi no la reconozco. Dios mío, esta persona es Abigail, realmente no se parece en nada. En mi memoria Abigail todavía era esa imagen pura de la flor del instituto. La verdad es que yo era igual que ellos, si me hubiera tocado a mí tampoco la habría reconocido. Nunca había visto a una Abigail así. Parece que lo estaba pasando muy mal, pero al mismo tiempo parecía muy feliz. La Abigail de mi vida pasada era elegante, culta, gentil y generosa. Todas esas hermosas palabras podían describirla. Pero ahora su estilo es audaz y despreocupado. Pantalones cargo de pierna ancha, rastas pequeñas, camisetas sin mangas. En realidad tiene un toque de rebeldía. Porque sigo pensando en ella. Sacudí la cabeza intentando deshacerme de todo lo relacionado con Abigail después de lo cruel que fue conmigo. ¿Cómo podría perdonarla? Imposible. Debe ser que ahora llevo una vida demasiado cómoda y otra vez estoy buscándome problemas. Abigail tomó un camino que ninguno de nosotros esperaba. Se adentró en el mundo de los exámenes de arte, pero la pintura no es algo que solo requiera pasión, también necesita talento. Abigail intentó año tras año presentándose una y otra vez a los exámenes, hasta que finalmente se rindió. No fue a la universidad ni repitió el año, en su lugar empacó sus cosas y se fue al sur. Se rumorea que se instaló en Dalí, donde abrió una posada junto al lago Era y nunca más volvió a su hogar anterior. Mientras tanto Félix siguió siendo un gamberro en su ciudad natal. Se casó al cabo de unos años con una chica bastante joven, un matrimonio apresurado por un embarazo. Durante el año nuevo Abigail tampoco regresaría a casa. Su madre, que vivía sola, tenía mala salud, pero no se atrevía a gastar dinero en medicamentos. Mis padres, al verla tan desamparada, solían invitarla a menudo, incluso a compartir la cena de reunión familiar en nuestra casa durante las festividades. Cristian, ¿tienes noticias de Abigail? La tía se le estropeó el móvil y no puede contactar con ella de ninguna manera. Tomé el teléfono y descubrí que Abigail también había bloqueado a su madre en todas las formas de contacto. Le conté toda la información que había conseguido sobre Abigail, aunque tenía poco más de 50 años, una edad similar a la de mi madre. Mi madre aún parecía joven y llena de vida, mientras que ella ya tenía el cabello completamente blanco desde que Abigail se fue. Parecía haber envejecido 20 años. Al escuchar las noticias de Abigail en Dalí, las lágrimas brotaron de los ojos de la madre de Abigail. Con que esté viva y feliz, esta vieja puede irse al otro mundo sin remordimientos. Volvió a lamentarse. Ay, porque mi vida es tan amarga, solo tengo esta hija y la he criado para que sea una inútil.
Con tanto esfuerzo crié a mi hija y ahora que ha crecido y tiene alas propias ni siquiera quiere volver a casa. ¿No es esto ser una desagradecida? No solo la madre de Abigail pensaba así, sino que todos nosotros compartíamos la misma opinión. La Abigail de ahora era una desagradecida. Su etapa rebelde había terminado hacía tiempo, pero seguía siendo igual. Hasta que en mi último año de universidad mis padres me llamaron para decirme que la madre de Abigail había fallecido. Compré un billete de avión esa misma noche y volé de regreso, lo que me permitió ver a Abigail una vez más, pero ya no era en absoluto la Abigail que yo conocía. En el funeral Abigail vestía un traje de luto color cáñamo combinado con su cabello teñido de lila claro, una imagen que resultaba absurda por donde se la mirara. Vestido de negro me acerqué a ella con la intención de sugerirle que al menos se volviera a teñir el pelo para evitar comentarios de los demás. Pero cuando me acerqué me di cuenta de que su rostro mostraba un dolor evidente, aunque parecía haber algo diferente, como si su tristeza estuviera mezclada con cierta indiferencia. Cristian, ya llegaron. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Me quedé un momento en silencio. Sí, Abigail, ¿cuánto tiempo? El funeral duró 7 días enteros antes de que el cuerpo de la madre de Abigail fuera cremado y enterrado. Durante todo ese tiempo Abigail no durmió ni un solo instante, permaneció arrodillada frente al altar funerario día y noche, desmayándose y levantándose una y otra vez para seguir de rodillas. Todos los asistentes al funeral conocían la razón detrás de esto. La madre de Abigail no murió por causas naturales, sino que falleció a causa del disgusto que le provocó su propia hija. Aquella noche la madre de Abigail finalmente logró contactarla y durante la llamada volvieron a discutir. Nadie supo exactamente qué se dijeron, pero la madre de Abigail sufrió un infarto esa misma noche y su cuerpo permaneció frío durante 3 días antes de que Abigail regresara de fuera. Los que vinieron a presentar sus condolencias señalaban a Abigail con el dedo y murmuraban comentarios llenos de reproche. ¡Qué hija tan desagradecida! Su madre la crió sola con tantos esfuerzos y ahora la ha matado el disgusto. ¡Ay! Su madre luchó con todas sus fuerzas para quedarse con ella en su día y mira ahora crió a una víbora ingrata. Todos dicen que se crían hijos para tener quien te cuide en la vejez, pero después de tantos años ¿acaso ha sido filial ni una sola vez? Y ese pelo suyo de 1000 colores como un monstruo, ni una cosa ni otra. Abigail se arrodilló en silencio frente al altar funerario. Su frágil y delgado cuerpo parecía que se desvanecería con el más leve soplo de viento. Cada palabra de acusación de los demás era como una espada afilada que la atravesaba profundamente y casi podía ver los agujeros sangrantes que le abrían en el alma. El día del entierro y la colocación de la lápida, Abigail golpeó su frente contra la tumba varias veces con fuerza hasta que la sangre brotó de su herida. Por más que los presentes intentaron detenerla, nadie pudo hacerla parar. Después de que la mayoría de la gente se había ido, Abigail pareció liberarse por completo de su carga y rompió a llorar desconsoladamente frente a la lápida con un llanto desgarrador y desolador. Mamá, lo siento. Todos estos años has sido tú sola la que me ha criado con tanto esfuerzo. Sé que ha sido muy duro para ti, todo lo que has hecho ha sido por mí, pero no soy una buena hija. En la próxima vida ten otra hija. Esta hija no ha sido filial. Justo cuando me disponía a marcharme, Abigail me llamó. Aquel día permanecí mucho tiempo junto a la tumba acompañándola, escuchando sus confidencias. Parecía que había llorado toda la culpa que sentía hacia su madre. Abigail, lo siento mucho. Mi corazón estaba lleno de sentimientos encontrados. No sabía si era compasión o sarcasmo, quizás ambos. No era todo culpa suya. Si en esta segunda vida hubiera sabido apreciar y aprovechar las oportunidades, habría terminado así. La vida es impredecible y frágil, no siempre hay reencarnaciones ni segundas oportunidades. Llevé a Abigail en coche de vuelta a su casa, donde comenzó a recoger sus cosas viejas. Todo en la casa había cambiado, aunque solo habían pasado unos días sin gente, ya no quedaba rastro de vida humana, solo polvo cubriendo el suelo. Después de pasar un rato con Abigail me sentí incómodo y dejando escapar los muertos no resucitan. Abigail, tienes que ser fuerte, al fin y al cabo no todos pueden renacer. Me marché rápidamente. Por la noche Abigail llamó de nuevo a la puerta de mi casa. Dijo que quería ir a un lugar y me preguntó si podía llevarla en coche. Accedí como movido por una fuerza misteriosa. El lugar al que Abigail quería ir era una playa, para ser exactos un lago, ya que aquí solo hay lagos interiores, no un verdadero mar. La noche estaba espléndida con la luz de la luna acariciando suavemente la superficie del lago, creando un paisaje de destellos que resultaba muy agradable a la vista. En mi vida pasada una oportunidad como esta para estar a solas con Abigail me habría llenado de alegría, pero ahora las cosas ya no eran lo que eran. ¿Sabes, Cristian, a quién odiaba más en mi vida pasada? Lo pensé un momento y respondí con autodesprecio. No sería yo. Rompí tus cartas de amor y arruiné lo que tenías con Félix. Abigail sonrió. En aquella vida siempre decías que me querías, pero yo me preguntaba, ¿de verdad me amabas o solo amabas a esa chica perfecta que todos admiraban? Cristian, ¿te has dado cuenta de que siempre hacías cosas que te conmovían? A ti mismo decías que me habías amado durante 10 años, pero realmente sabías lo que yo quería. ¿Cuánto de mí conocías en verdad? Hasta ahora ya nos conocemos desde más de 20 años. Al decir esto Abigail me lanzó una sonrisa pícara. Escuché en silencio mientras en mi interior se desataba un océano embravecido. Cada una de sus palabras golpeaba directamente el centro de mi corazón. Sé que eres la única persona que realmente se preocupa por mí, pero no puedo engañarme a mí misma. Simplemente no logro sentir algo por ti. 10 años son suficientes. Eres un amigo perfecto, pero no un buen enamorado. Todos ustedes intentan ser buenos conmigo, pero no lo merezco y tampoco lo quiero. Abigail pareció liberarse de un peso al soltarlo todo, hablando de su vida pasada y presente. Al ver mi expresión de asombro no pudo evitar reír, mostrando esa misma vivacidad y alegría de antaño. Finalmente comprendí por qué Abigail al renacer se había convertido en una persona completamente diferente. Ella estaba de pie frente a la barandilla del lago en el viento como un pájaro libre.
Abigail, obligada por su madre a crecer demasiado rápido y oprimida durante tanto tiempo, había desarrollado una psicología enfermiza, anhelaba desesperadamente la libertad, pero las rígidas convenciones sociales la aplastaban y todos a su alrededor la empujaban hacia adelante. Habiendo nacido en una familia monoparental, creció sin el amor de un padre. Bajo el asfixiante amor materno no tuvo más remedio que ser madura, obtener excelentes calificaciones y alcanzar el éxito. Pero nadie se había molestado en preguntarle si ella misma estaba dispuesta. Así que en esta vida se abandonó por completo a sus impulsos. Desde un principio no deseaba seguir viviendo, por eso había elegido el suicidio, pero el cielo le jugó una broma haciéndola renacer. Quería recorrer un camino diferente al de su vida anterior. Esta vez ella quiere ser ella misma. Abigail amaba a su madre, pero también la odiaba. Al regresar, las palabras de Abigail me dejaron completamente aturdido. Resulta que ella siempre había sido la más lúcida, hundiéndose en una decadencia consciente. Y yo también estuve ciego durante 10 años hasta que finalmente comprendí. Quizás lo que todos admirábamos era esa Abigail elogiada por los demás, no la verdadera Abigail. Incluso me engañé a mí mismo amándola apasionadamente durante una década cuando en realidad no significaba nada para ella. Al día siguiente Abigail se suicidó cortándose las venas, exactamente igual que en su vida pasada. Cuando llegué solo vi sangre por todas partes, toda la bañera estaba llena de agua teñida de rojo que se desbordaba y fluía por el suelo. Abigail yacía pálida y quieta en la bañera con una sonrisa de satisfacción en los labios. Y en mi teléfono aún conservaba el último mensaje que me envió. Cristian, lamento tener que molestarte una vez más. Ojalá mi tumba pueda estar en un lugar cerca del mar, preferiblemente lo más lejos posible de ella. No quiero volver a reencarnar. Gracias, espero que estés bien. Abigail extra. Desde pequeña mi madre fue muy estricta conmigo, exigiendo que fuera la primera en todo. Incluso al hacer amigos solo podía juntarme con los que tuvieran las mejores calificaciones. En el jardín de infantes, si no conseguía la florecita roja que la maestra premiaba, al llegar a casa me golpeaban las palmas con una vara de bambú hasta que me dolían tanto que no podía sostener el lápiz con firmeza. En la primaria, si sacaba 90 en matemáticas me castigaban. Sin cenar tenía que resolver problemas con el estómago vacío y por cada ejercicio equivocado recibía un golpe en la palma de la mano. En la escuela secundaria y preparatoria, si no obtenía el primer lugar del grado no se me permitía ir al taller de arte, que era mi único pasatiempo, mi única actividad de entretenimiento y relajación. Cada vez que mi ranking bajaba me encerraban en confinamiento. Y ese pequeño balcón en casa se convirtió en mi celda de castigo personal. Sin dejarme decir más me tiraron al suelo y comenzaron a patearme con fuerza. Me encogí sin decir una palabra porque en 2 minutos más Abigail aparecería. 1 minuto tarde y el teléfono sonaría. Incluso vigilaba mi contador de pasos en WeChat para ver qué había hecho durante el día. Lo que más recuerdo es un poema que me hicieron memorizar a los 10 años. Prefacio al pabellón de los Tenguan de Wanbo. Era un poema clásico que normalmente se aprendía en secundaria o preparatoria, pero ella insistió en que lo memorizara. Entonces, como tenía muchos caracteres poco comunes, no podía recordarlo y me dejaron en el balcón todo el día, desde la mañana hasta la noche. Ese día el viento soplaba con fuerza. Pasé todo el día en el balcón vistiendo solo una delgada camiseta sin mangas. Por más que la llamaba y lloraba, ella no me hacía caso, solo dijo con frialdad: cuando te lo aprendas de memoria entonces podrás salir. Después de aquel día estuve con fiebre 3 días enteros antes de recuperarme, pero una vez mejor comenzó una nueva ronda de torturas. Con el tiempo aprendí a ser obediente, hacía todo lo que decía sin atreverme a ser perezosa o caprichosa. Todo lo hice como ella decía porque me dijo: Abigail, eres todo lo que tengo. Criarte sola no ha sido fácil, así que debes ser excelente y volverte increíblemente capaz, solo así podrás compensarme. Mi madre depositó todas sus esperanzas en mí, una carga demasiado pesada. Esas expectativas aplastaban mis hombros, no podía soportarlas, no podía avanzar. Abigail, todo lo que hago es por ti. Tu padre nos dejó hace años y si no fuera por ti yo ya me habría ido con él. Abigail, eres mi vida, debes esforzarte al máximo, ¿entiendes? Esta idea se había arraigado en lo más profundo de mi ser. Cada vez que cometía un error me sentía como una pecadora indigna de vivir en este mundo. Mi madre me amaba tanto como podía desobedecerla. Todos solo querían lo mejor para mí, no podía ser desagradecida. La máscara de obediencia y sensatez llevada por tanto tiempo ya no podía quitarse. Después de empezar a trabajar finalmente ya no podía entrometerse, pero comenzó a preocuparse por mi matrimonio. Me organizó innumerables citas a ciegas, cada una terminó en fracaso. No me gustaba ninguna de las personas que me presentaba. Finalmente vio a Cristian. Siempre había sido su favorito. Muy bien, que se salgan con la suya, total a Cristian le gustó, así que me casaré con él. Hasta que ese día vi el mensaje en el grupo de la clase, ese tipo llamado Félix. De repente recordé mis 3 años de secundaria tan comunes y corrientes y resulta que había alguien que estuvo enamorado de mí en secreto, alguien que expresó su amor oculto escribiendo cartas de amor aunque fueran destrozadas, pero yo lo acepto todo. Si pudiera volver atrás me gustaría tener un amor apasionado, quiero romper todas las cadenas, quiero seguir mi corazón por una vez sin ser controlada por mi madre. Y mi mayor venganza también, mi única rebelión fue mi suicidio. Mi querida madre, como deseaste me convertí en lo que querías, pero en la próxima vida no lo haré. Fin.